En esta radio abierta, dentro del marco del Congreso Latinoamericano de Comunicación, exponiendo un poco lo que tiene que ver con la comunicación de derechos dentro de la Ciudad de Buenos Aires y un caso de colaboración entre diferentes áreas para difundir, para comunicar los principios de Yogyakarta. En este bloque, creo que es el último, me dicen, ¿es el último bloque? Es el último bloque. Contamos con la presencia de Paula Lorenzo, comunicadora feminista, también de esta misma casa, confesado por ella misma. Liliana Hendel, psicóloga y periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Laura González, estudiante de Sociología de esta casa, también feminista, y participante del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Emiliano Litardo, historiador, codirector de GATE, Global Action. Me han cambiado. Oh. Hablando justamente de, ¿no? O sea, vamos, más avance. No identidad de género, sino cambio de identidad, usurpación de títulos. No hay problema, porque el fin de semana, en un momento dije LGTB, que es una mezcla de activismo guaraní, digamos. Entonces, esto tranquilamente puede suceder. TV. Emiliano Litardo, que es abogado, miembro fundador de Abosex, Abogados por los Derechos Sexuales. Y Mauro Cabral, ahora sí, licenciado en Historia, codirector de, esto es GATE, Global Action for Trans Equality, integrante, esto para que vean que hubo una preparación, esto no es casual, integrante del grupo de especialistas en derechos humanos que elaboró nada más y nada menos que los principios de Yogyakarta. Creo que hemos llegado al momento en el cual cada uno puede hacer uso de la palabra y decir lo que quiera decir al respecto, porque contamos con abogados, con activistas que han formado parte del quehacer del texto de estos principios, con comunicadoras, con estudiantes de sociología, con activistas. La visión, creo que, de cada una y de cada uno, me parece que desde ese lugar va a ser también muy rica para ver la importancia de esto. Es importante que se comuniquen los principios de Yogyakarta, cómo estamos en una situación de género en el reconocimiento y en la aplicación de esos derechos. Bueno, hola, ¿qué tal? Podés sacarlo si querés, porque si no es medio incómodo. Esto en radio está difícil, está difícil. Hola, ahora sí. Bueno, yo como integrante del Poder Judicial de la ciudad, además de estudiante de esta casa de estudios y militante lesbiana y feminista, me parece que es muy importante visibilizar, comunicar, dar a conocer los principios, sobre todo, bueno, como mencionaron en el panel anterior, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, pero también a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. A mí me tocó, si bien ahora estoy en otra oficina, me tocó trabajar 5 años y medio en la Oficina de Atención a Personas Privadas de Libertad, que somos la primer cara de la defensa cuando privan de libertad a una persona. Tanto que la persona quede alojada por un delito en alguna comisaría, como por contravenciones, como el caso del artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad, que sanciona la oferta o demanda de sexo en la vía pública. Como sabemos, por ese artículo son sumamente reprimidas todas las trabajadoras sexuales, pero sobre todo las trabajadoras trans, ¿no? Las mujeres trans. Y a mí una de las cosas que más me espantó de haber trabajado en esa oficina, si bien tuvo otros puntos positivos, es la falta de formación en género de mis compañeros y compañeras. Cuando caía detenida una trabajadora sexual, sea mujer cis o mujer trans, era el chiste de la oficina.
era quién baja a entrevistarla, porque la oficina de alojamiento de personas detenidas está en entrepiso. ¿Quién baja a entrevistarla? Y no, anda vos, a vos que te gustan, y bueno, y distintos chistes vulgares, como se podrán imaginar. A mí eso me parece un espanto, me parece que no tendría que haber, en una situación tan delicada como esa, cuando te están privando de libertad, cuando obviamente estás asustada, no sabes qué va a pasar, estás perdiendo además tu jornada de laburo, que la persona que se supone que viene a defenderte muchas veces te termina discriminando. Eso siempre me pareció una falta grave y una falencia del Poder Judicial a subsanar en forma urgente. Sí, bueno, yo lo primero que me puse a pensar, dije, sí, soy egresada de esta universidad. Y mi tesis, con lo que me gradué, fue una apuesta política en esta facultad. Yo lo cuento siempre así. Hice una investigación sobre los encuentros nacionales de mujeres que se hacen en la Argentina hace 30 años. Y no había habido una investigación sobre lo que implica y lo que significa el movimiento de mujeres en nuestro país. Y sí había habido muchas tesis y muchas investigaciones del 2001, de las asambleas populares, del modo de organización. Y los encuentros nacionales de mujeres tienen un modo de hacer política, un modo de organización horizontal que se debate en talleres, distintos temas, que tiene que ver con el feminismo, pero eso estaba está muy invisibilizado porque tampoco se da a conocer mucho que existen estos encuentros nacionales de mujeres. Y en la universidad, creo que fue en el primer bloque que hablaban un poco de los contenidos o de las pocas autoras o qué leemos cuando nos formamos en una carrera de grado, la investigación que hicimos, o sea, acudimos a textos de filósofas y todo que no habíamos visto en la carrera, ¿no? Entonces por eso bueno, es una apuesta política también a esta Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la carrera de Comunicación, traer una investigación del movimiento social que somos las mujeres. Entonces, bueno, celebro esta radio abierta, celebro los principios y sí, en el campo de la comunicación es una batalla muy grande que hay que dar en los medios de comunicación. Por ahí yo me dediqué más a los medios de comunicación alternativos, que en esos medios de comunicación sí están por ahí nuestras voces, nuestros cuerpos, pero también se tiene que dar la batalla ahí. No crean que también por ser un medio de comunicación alternativo ya tenemos re claro todas las cuestiones de género, las cuestiones de discriminación. Así que también, o sea, como que celebro que existan también en spot radiales para pasar por todas las radios, las comunitarias, también estos principios. Y bueno, mi aporte es ese, ¿no? Que como comunicador y como feminista batallo, no sé, de experiencias. Por ahí trabajé muchos años cuando fue el comienzo del canal Encuentro, un canal de televisión del Estado, y ahí también batallé mucho con estas cuestiones, ¿no? Un día del niño, me acuerdo, porque ahora estamos en esa fecha, un día del niño era del niño y de la niña, y esto hace como 6 o 7 años atrás. Y me hacían el chiste, el niño, la niña y la pequeña travesti, y me lo hacían como chiste. Yo les decía, no, está bien, ¿viste? Y era muy difícil sacarlo de ese lugar del chiste. Entonces digo que sí está bueno, hemos ganado un montón vamos caminando con todas las luchas, se va avanzando, pero todavía nos falta un montón para seguir más como lo cultural, ¿no? Porque está bien las leyes y los principios, pero también eso, cómo somos y nuestras acciones también, ahí siempre tenemos que estar ahí y dar la batalla. Así que gracias y celebro esto. Es muy interesante lo que vos decías en el sentido de cómo de alguna manera el humor, el chiste, siempre está desde un lugar de poder, en el cual si uno pone en objeto una discriminación, es un obstáculo para la risa, digamos. Claro. No, que en realidad una persona está siendo objeto de risa, ¿no? Y esa incomodidad que existe, digamos, de hablar tan largo, ¿no? Te dicen, bueno, pero hablas tan largo, ¿no? Como que pasa la vida entre todos y todas, ¿no? Sí.
Y yo siempre hago el chiste de, bueno, nombrame algo que no existe. Bueno, claro. Si no lo nombrás, o sea, y existe algo, claro. No vamos a Hume, pero si nombramos algo, y bueno, en la medida en que le damos esa entidad es que empieza a existir. Exacto. Y si no podemos, y existe tanta incomodidad en nombrarlo, lo que debe ser darle un espacio en la existencia, ¿no? Básicamente la discriminación es sacar ese rasgo de humanidad del otro, ponerlo en un lugar de cosa, de chiste, de objeto, de su persona, como vos decías, ¿no? Sí, después nos dicen que somos amargadas, las feministas claro, somos lo cual no? Pero bueno, pero es los otra chistes, injuria absoluta, sí, digamos. Pero los chistes construyen sentido todo el tiempo, entonces también eso es importante saber. Voy a decir algo a favor de los chistes. Claro. La risa se viene, pero... no, quiero decir que los chistes, el humor disuelve la angustia también. Sí. Y entonces, si bien es cierto que hay una situación claramente de desprecio y de discriminación en algunos lugares, hay otras situaciones en las que el humor permite transitar una emocionalidad compleja. Aquello que asusta, aquello que da miedo hasta que se conoce. He tenido la posibilidad y la suerte de estar desde hace... No es con todo el humor, ¿eh? No, por eso lo digo, porque a veces nos pasa, y a mí me pasa todo el tiempo, porque sobre todo porque tengo que hablar en 3 minutos, los tiempos televisivos son así como... Entonces, claro, me pasa el trazo grueso todo el tiempo, ¿no? Y después cuando lo veo, me escucho, me quedo pensando qué fue lo que dije, digo, uy, bueno, pero eso sonó a las mujeres. No, bueno, las mujeres no, los varones no. Creo que el humor a veces es una alianza que nos permite transitar por algunos espacios grises, claroscuros, que nos dan miedo y que si una logra atravesar ese lugar, si hay alguien que nos dice, che, a ver, pero no, che, a ver, pensemos, ¿por qué? La televisión abierta, Paula hablaba de las alternativas, de los medios alternativos y del Canal Encuentro. La televisión abierta es salvaje, es una barricada muy difícil, con una dimensión que hace que en 2 minutos haya una masividad de público muy impactante, realmente muy impactante. Y entonces cada cosa que se dice y cada palabra que se elige tienen un valor agregado de difusión muy importante. Seguramente es un medio que construye sentido común con una fortaleza mayor que otros medios, a pesar de que esos otros medios, sin ninguna duda, pueden aportar y sostener o limar y, claro, empezar a hacer marquitas hasta que la marquita se convierte en quiebre. Las primeras apariciones de la militancia por el matrimonio igualitario, por el trabajo de las travestis, por el trabajo, me refiero a la costura, a los talleres, y de ninguna manera considero que haya un trabajo sexual. Implicaron una posibilidad de abrir un espacio de difusión masiva a un tema que hasta hace muy poquito tiempo, ayer nomás, decía el tango, estaban por fuera del sentido común que se podía mostrar en un canal de televisión. Del mismo modo que estaba por afuera y se consideraba marginal la violencia de género y los femicidios, y eran tratados como sucesos y como crímenes pasionales, y por supuesto quedaba afuera la temática del aborto. En los últimos años, cada uno de esos temas empezó a tener un espacio y una posibilidad de ser difundido y reflexionado, no difundido como crimen pasional, difundido y reflexionado. Y en ese sentido, mi homenaje a las y los periodistas y a las y los comunicadores y comunicadoras que en espacios de hostilidad y con precarización laboral extrema logran sostener una militancia y un discurso difícil en determinados ámbitos, ¿no?
Muchas de nosotras tenemos la posibilidad de manejarnos a veces en microclimas cálidos, afectivos, generosos, donde tenemos la posibilidad de recostarnos y fortalecernos para volver a salir. La mayoría de las y los comunicadores y los periodistas no tienen esa posibilidad, sobre todo en las provincias, sobre todo en lugares inhóspitos donde el patriarcado se ejerce con mayor violencia y con mayor punición. Así que esta posibilidad de estar aquí en una universidad, de una radio abierta, de llegar a los medios, de que haya un observatorio de género, es realmente fantástica y sobre todo me parece que ejerce un nivel de pedagogía imprescindible para avanzar, porque además de la ley necesitamos modificar el sentido común. Emiliano. Bueno, buenas tardes. Sí, yo me sumo a las palabras de agradecimiento y de la importancia de esta radio abierta y para comentar los principios de Yogyakarta. Cuando venía caminando para acá estaba pensando cuál era mi relación con los principios. Yo los conocí por Mauro, eso fue a través de un correo, me parece, o un diálogo. Y a partir de ahí descubrí, digamos, la importancia que tenemos quienes hacemos activismo jurídico, activismo legal en Argentina, de promover la difusión de los principios que, si bien no tienen ese estándar internacional de los derechos humanos, en aquel momento, 2007, 2008, nosotros lo empezamos a utilizar como argumento en muchas demandas judiciales y específicamente en los casos previos a la ley de identidad de género para el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Nos costó mucho porque implicaba correrse de las retóricas que establecía el orden jurídico para sostener, en este caso, digamos, el reclamo por este derecho. Nos corrimos de las figuras tan trilladas y tan conservadoras que uno tenía que citar como argumento y empezamos a trabajar con los principios de Yogyakarta porque eran básicamente argumentos jurídicos destinados o que trabajan, digamos, sobre la cuestión de la identidad de género y la orientación sexual en el marco de los derechos humanos. Pero más allá de eso, y después tuvimos como varias respuestas. En algunos casos, me acuerdo que hemos tenido una demanda, un fallo que reconocía el derecho a la identidad utilizando básicamente como argumento 2 o 3 principios de los principios de Yogyakarta. Y en otros casos directamente se omitían, ¿no? Pero más allá de eso, también pensaba o reflexionaba cómo esta idea de que cómo el movimiento de diversidad sexual o el movimiento de disidencia sexual desembarcó en el campo del derecho, que es un terreno, como dice Paula Viturro, un terreno bastante pantanoso, ¿no? Y bastante paradójico también para dar las batallas, que en algún momento siempre las batallas se terminan dirimiendo en el campo de lo jurídico. Y en ese punto me parecía como una reflexión, no sé, venía pensando, no sé si está bien o está mal, o correcto o incorrecto, pero esta idea de cómo los putos, las trabas, los y las trans, digamos, somos también hacedores de justicia desde nuestra propia academia, desde nuestra propia, de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias percepciones, ¿no? Algo que siempre el derecho negó. Digo, uno piensa, no sé, que la figura de la justicia es una mujer, ¿no? Y históricamente la mujer, los movimientos de mujeres fueron excluidos del sistema, de cualquier sistema jurídico judicial y incluso de las políticas jurídicas. Uno también piensa a veces que la justicia termina siendo un principio y eso implica desligarse de la historicidad y de las luchas de dominación que implica el derecho. De hecho, pasó mucho tiempo para pensar que la esclavitud fue sostenida por leyes, sentencias, incluso es una discusión que el derecho internacional de los derechos humanos, digamos, no se ha corrido, digo, ¿no? Y en el caso de las personas del movimiento de disidencia sexual, me parece que también hubo algo parecido, pero quizás vinculado más con el despojo de humanidad, ¿no? Cómo el derecho nos utilizó como objeto científico patológico, ¿no? Y en algo que nos une a estos colectivos es esta idea de poner en crisis el propio discurso dentro del discurso jurídico. Porque también otra cuestión ficticia que hay es dar las batallas por fuera del derecho, ¿no?
y nosotros tenemos que dar la batalla dentro del derecho, por más de que uno tenga críticas al discurso. Y yo creo que los principios de Yogyakarta en eso son una conquista que tenemos que seguir difundiendo, y que quienes somos operadores y operadoras del derecho tenemos que seguir utilizándolos como marcos de justificación, de argumentos, ¿no? Porque ha costado mucho llegar hasta ahí. Eso. Muchas gracias, Emiliano. Estamos con Mauro Cabral. No sé si querés específicamente contar algo en especial. Un par de cosas. Bueno, la primera, agradecer la invitación a participar del panel. Yo no soy alguien que frecuente ámbitos universitarios, así que cada vez que vengo me da un poco de escalofríos, pero bueno, acá estamos. Igual me la banco así en remera. Sí, igual. Sí me gustaría contar, los principios se elaboraron en el año 96 y fueron publicados en el año 97, perdón, en el año 2006, me estoy yendo a la mierda, en el año 2006. Y haber tenido la oportunidad de participar de elaboración de los principios habla de un estado de situación del movimiento de derechos humanos, del movimiento LGTB, del movimiento de derechos sexuales y reproductivos y del movimiento trans en la Argentina. Un trabajo en el cual a mí me gustaría reconocer sobre todo la figura de Alejandra Sardá y la de Loana Berkins, que fue la primera activista trans en el mundo en exponer en Naciones Unidas y mostrar que incluso mucho tiempo antes de la ley de identidad de género se discutía en la Argentina sobre cuestiones trans desde una perspectiva de despatologización y de profunda elaboración teórica, no solamente política, que desgraciadamente ha sido y sigue siendo ampliamente reconocida fuera de la Argentina y no en la Argentina. Es decir, en la Argentina se produce en general una suerte de inversión temporal que hace, digamos, que nos lleva a descubrir todo el tiempo que lo que existía en el año 2006 está todavía por ocurrir. Es decir, que las personas trans van a empezar a producir conocimiento, que van a tener sus propias ideas. Siempre lo vemos como un horizonte que está más allá, incluso más allá del horizonte de nuestras vidas, sin que ese pasado que hemos construido forme parte de la historia oficial. Una deuda que me parece muy importante en términos de la historia de los movimientos de derechos humanos. Es decir, que para que alguien, digamos, de Córdoba haya tenido la posibilidad de viajar, ¿no?, de cruzar todo el mundo hasta Yogyakarta y participar de eso, significa que había una comunidad y un movimiento lo suficientemente fuerte en la Argentina para que existiera un registro así de fuerte en Naciones Unidas y que consiguiera, digamos, abrir el lugar para participar en Yogyakarta. Yo me acuerdo que 2 años después de que salieron los principios, presenté un proyecto de extensión en la Universidad Nacional de Córdoba que se llamaba Yogyakarta en Córdoba, para trabajar sobre la formación de movimientos sociales, y salió último de como 90 más o menos, no tenía absolutamente ninguna relevancia. En el 2010 la Universidad de Córdoba sacó una resolución sobre identidad de género y derechos humanos, pero introducir esas cuestiones dentro de ámbitos universitarios, incluso, digamos, lo voy a decir así, desde un punto de vista a lo mejor más identitario, ¿no?, en movimientos donde en general la existencia de hombres trans siempre parece estar pospuesta para el año que viene. Bueno, digamos, participar de eso siendo un hombre trans, digamos, en una posición política que supuestamente a esa altura no existía en la Argentina, aunque con Loana nos hayamos conocido, sí, en el año 96, ahí sí. Y la segunda de esas cuestiones, las cuestiones que querría mencionar, tiene que ver con algunos cambios que sí se han producido y con otros que todavía tienen que producirse. Y uno de esos cambios tiene que ver con el registro de lo que producimos las personas trans como algo más que documentos para ser analizados, por ejemplo, desde las ciencias sociales. Algo que ocurre con
escasísima frecuencia. Los principios de Yakarta son un ejemplo de esa escucha. La ley de identidad de género es otra, pero hizo falta que Emiliano, Iñaki y la otra gente de Vocex pudieran por primera vez sentarse con nosotras y nosotros, y en vez de imponernos, es decir, la idea de lo que ellos creían que debía ser una ley, decir, bueno, ¿qué es lo que el movimiento travesti, transexual, transgénero en Argentina necesita? Y entonces, a partir de ahí, poder construir. En general, funciona de manera opuesta, es decir, tenemos un conjunto cada vez mayor de conocimiento acerca de nosotros, pero muy poco conocimiento construido en diálogo crítico con nosotros y nosotras, y la verdad, digamos, si bien podemos alegrarnos respecto de los distintos cambios que han ocurrido en relación con el acceso a derechos, digamos, yo soy alguien que decidió salirse de espacios académicos porque no soportaba la superioridad aplastante del mundo cis, y esa demografía se sigue reproduciendo. Es decir, que cuando ustedes hablaban, bueno, de los chistes, quién hace chistes, la verdad es que nosotros y nosotras tenemos chistes buenísimos acerca de las personas cis. El punto es dónde tenemos un micrófono para que esos chistes se escuchen. Y de hecho, yo te voy a contradecir acá, yo sí creo en el dedo levantado, porque no es obligación de quienes sufren ser agradables con quienes hacen sufrir. Es decir, que él sí creo en la interpelación, es decir, eso está mal dicho, pero sí sería fantástico alguna vez que fuéramos nosotros y nosotras, que nos tuviéramos la chance de ser corregidos y que nos dijeran, no, pero ese chiste, la verdad es que es cisfóbico. Esa es una oportunidad que en general no tenemos. Tenemos que movernos, agradecer formas de inclusión, celebrar que nos nombraron así o asá, seguir aportando, y en un tiempo que parece ser un tiempo detenido. Es decir, las correcciones que podemos hacer a distintos comunicadores y comunicadoras, Loana, y la nombro a Loana porque la tengo sentada al frente, eso lo venimos haciendo desde hace casi 20 años. Y nos dice, bueno, a lo mejor uno podría ya a esta altura pensar qué tiene, digamos, cómo se piensan las resistencias a la formación, qué es lo que resiste ahí, qué es eso que hace que la gente diga, pero es la primera vez que me encuentro con esto, aunque sea a la vez, ¿no?, 1.500.000 que se encuentra. Bueno, ahí me parece que hace falta un trabajo crítico en el cual los principios pueden ayudar si no quedan como un documento congelado y no se transforman en una agenda de trabajo. Los principios son un documento que a muchas feministas les resulta intragable porque no es un documento que hable de género como se habla habitualmente de género, es decir, de género igual a mujeres que son mujeres cis. Es un documento que habla de orientación sexual e identidad de género de todas las personas. Es decir, que es un documento, uno de los pocos documentos que no nos distribuye en las cuestiones de diversidad sexual cuando hombres y mujeres pertenecen al género. Es un documento que no nos obliga a ocupar un segundo lugar, es decir, desnaturaliza ese orden de precedencia. Entonces, habría que ver cuánto de ese documento soporta el mundo tal y cual es en este momento. A mí me da la impresión realmente que muy poco. Realmente que muy, muy poco. Gracias, Mauro. Estamos casi terminando, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos y a todas por todo lo que han hablado, lo que han escuchado. Por esto rescato una de las últimas cosas en las palabras de Mauro, ¿no?, que cuando está esa imposibilidad de hablar, en realidad siempre somos hablados. Entonces, la excusa de esta radio abierta tiene que ver con eso, con poder hablarnos, escucharnos, también contradecirnos y ver en qué punto muchas de las ideas pueden ir en un mismo sentido o en sentido contrario, digamos, pero que esa fisión de las ideas siempre genera una energía nueva. Muchísimas gracias. Quiero invitar para decir unas... Sí, por favor. No había hecho la pausa política, disculpen.
Le damos muchísimas gracias a ellas y ellos. Esa es la pausa política. Y sí quiero, en este final, que ya está como fuera, cayendo de todo tiempo y espacio, invitar aquí a estas sillas a Loana Berkins y a Carolina Espataro, que también es en parte responsable de esta aventura. Pueden prolongar el aplauso, así... Bueno, veo a la tía Delphi sentadita allá. Baby. Viejas historias que nos unen con la tía Delphi. Bueno, gracias a todos y todas. Yo primeramente quería agradecer a la oficina, al Observatorio de Género, a mis compañeras, a Diana, que siempre, yo le digo que es un auto de un solo empujón. Vos le decís, yo sí, a Celeste Moretti, a Malú Moreno, a Yasmina, a Verónica, que son las que en realidad, como siempre, hacen todo, le ponen el alma al cuerpo. Muchas gracias a mis compañeras. No tengo compañeros, compañeras. Y después nada, bueno, por supuesto muy contenta que se haya hecho esta radio y con las exposiciones que me parecieron lindísimas, que nos aporten, nos hacen pensar, pero yo creo que siempre queda un espacio para una crítica, teniendo en cuenta el marco donde la hacemos, ¿no? Que justamente la comunicación, que son dos puntos principales en nuestras vidas, una que es la verbal, la gestual, pero también la corporal, como es una disciplina que la verdad no aportó mucho y no aporta mucho hacia esas construcciones, ¿no? Todo el tiempo, como decía Mauro, somos nombradas, interpretadas, leídas, estudiadas y estudiados por otros y otras. Y la verdad yo no desprecio a la academia, de hecho por eso estaba Silvia Delfino, nosotras como movimiento nacimos en la academia y en el feminismo, pero también después fuimos creciendo. A algunas les gustó, a otras no. Nos decía, bueno, ya. Y cuando nos fuimos dando muchas cosas. Mire, una cuestión principal fue cuando se discutió en la ciudad, la autonomía de la ciudad, el artículo 11, ¿no? Que dice la no discriminación por orientación sexual. Fíjense qué ignorantitas éramos, que ustedes agarran cualquier diario de la época, 3 gays, 2 lesbianas y 150 travestis, 200. Y peleamos por algo que ni nos contemplaba, porque la aprobaron y los edictos policiales salíamos a la calle, nos seguían llevando igual. Entonces tuvieron que pasar muchas cosas como para que nos diéramos cuenta, digamos, por dónde pasaba la cuestión, ¿no? Y también estas maneras tan rápidas, muchas veces no vistas, de nombrarnos. Cuando ponen digamos, en la palestra temas que ni siquiera nos preocupan a nosotras. Y esos temas son dos. Una, nosotras nunca como movimiento hicimos una discusión si la prostitución es un trabajo o no. Nunca lo dimos, nunca se dio y convivimos perfectamente. El encuentro de Salta del año pasado, había compañeras que se asumían como trabajadoras sexuales, las que no. Los 10 puntos que queríamos que se leyera en el taller trans, en el Encuentro Nacional de Mujeres, nunca apareció el tema, ¿no? Sin embargo, todo el tiempo somos acechadas, somos insistidas a llevarnos un debate que al menos entre nosotras, primero, no nos divide, sí tenemos posturas claras, pero no es una prioridad para nosotras, porque entendemos que hay otras prioridades. Y otra es en la denominación, ¿no? También nosotros nunca nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo te llamas vos? ¿Qué es lo que somos nosotras? Ni nos devela. Y en la imposición del término trans. La verdad no nos devela eso. Y no, yo soy orgullosamente travesti,
80 kilos de pura potencia travesti, somos un movimiento travesti, amamos, y al lado mío conviven compañeras trans, travestis, transexuales, mujeres, a veces yo soy mujer, y está bien, nunca inhabilitamos a esa compañera, ni la invisibilizamos. Ayer estaba manteniendo un debate con una psicóloga que estaban haciendo un estudio. Dice, Loana, nosotros queremos hacer un estudio de mujeres que hayan estado en la cárcel y qué sé yo. Entonces le digo, bueno, la verdad interesante. Ahora le digo, no sé por qué recurrís a mí. Le empiezo a pasarme a las compañeras de AMAR, que están los dos sectores, le paso teléfono en todo. Y ella me dice, no, pero entre mujeres están ustedes. O sea, ellas ya habían decidido. Entonces le dije, mira, no tengo tiempo, hace mucho frío y me tengo que ir a la radio abierta. Que iba a entrar a discutir cómo ella ya nos había categorizado. Entonces a mí me parece muy importante, y también sobre los jóvenes, porque después cuando nos ponemos a discutir, la ignorancia que todavía hay en estos temas. La verdad, hay una profunda ignorancia, ¿no? Todavía sigue, aún en la academia, digamos, se sigue rigiendo por los mitos fundantes de esta sociedad, ¿no? O sos hombre, sos varón, o sos así, en cosas tajantes. Entonces, la verdad que se haga acá, celebro, espero que el próximo año seamos convocadas y convocadas a mejores paneles, no es que este no lo sea, nosotros hacemos ruido en una esquinita, pero digo también a que se debata, ¿no? Porque si algo tuvo de lindo el inicio de nuestra lucha, fue, me acuerdo, cuando la academia y muchas académicas, que no voy a dar nombre porque voy a ser injusta, empezaron a ponernos los paneles. Entonces una vez una persona muy famosa me dijo, mirá, después de escucharte hablar, voy a guardar mi paper, no sé ni qué voy a decir. Y no es que yo era más genia ni tenía la verdad absoluta, sino que realmente se dio cuenta que había muchas cosas que no las había pensado. Entonces yo hago hincapié a esto, agradezco también a las compañeras y compañeros que fueron cómplices y nos amarinamos para hacer esta radio abierta, a quienes vinieron, a los compañeros activistas que siempre están, a los jueces, ¿no? Y sobre todo la justicia también, porque si algo nos dio duro, justamente fue la justicia, y que ahora empiece a circular, y no solo la palabra, sino nuestros cuerpos, ¿no? Cuando nosotros entramos divina, que yo voy con remedias de furia travesti, potencia tortillera, legalización de penalización del aborto ya, y me miran, digo, y si quieren discutir, no van a venir a discutir mi identidad, sino la condición de trabajadora, ¿no? Entonces ahí ya hay un salto muy importante. Entonces esto es lo que quería simplemente agradecer. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, yo voy a ser muy breve. Estoy acá en nombre de un colectivo de trabajo que es el área de comunicación, géneros y sexualidades de la carrera de comunicación, que un poco viene a responder la pregunta de Andrea sobre cómo circulan estos temas en la facultad. Y puedo decir con orgullo que de manera creciente, no solo en la facultad, sino específicamente en la carrera de comunicación, estos temas están circulando, digamos, y siendo objeto de interés de graduados, de docentes y también de muchos estudiantes que plantean sus proyectos de investigación respecto a este cruce. Por eso, bueno, también es que se consolidó el área, que funciona desde el 2012, en un colectivo, digamos, no me quiero olvidar de nadie, pero para mencionar solamente a algunas otras compañeras y compañeros: Carolina Justo Bonlucer, Silvia Elizalde, Mabel Campagnoli, María Elisa Gutiérrez, Rafael Blanco, bueno, y muchas otras personas que estamos trabajando para poder introducir de manera transversal estos temas y no crear. También hubo una discusión sobre la reforma del plan de estudios en la carrera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Creamos una materia sobre historia del feminismo, sobre teoría de género, o intentamos transversalizar la discusión a lo largo de todo el programa, que es sin duda la apuesta por lo menos que tenemos quienes integramos el área en este momento? Entonces, solamente agradecer, me hice un listadito, a magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la ciudad, activistas de la diversidad y feministas, a estudiantes de la facultad que también colaboraron en esta actividad, periodistas,
al área de prensa del Consejo de la Magistratura, al área de informática, que hizo posible que esto existiera, muy especialmente a Diana, a Loana, a Andrea por la coordinación y la hermosa voz, y sobre todo a Malú Moreno, que fue quien pensó esta articulación entre las voces del Poder Judicial y las voces que circulan en la academia y en el activismo, habilitando esta radio abierta que desde el área nos enorgullece y que ojalá podamos replicar en otro momento. Así que gracias por la participación. Quienes tengan tiempo, ahora continuamos con otro panel, también la gente del área, en el aula 2, acá a la vuelta. Me puedo levantar, no me gusta madrugar, necesito descansar, 5 minutitos más. En conmemoración de los 30 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación, se abre esta radio abierta con la temática de la comunicación de derechos en la Ciudad de Buenos Aires, básicamente organizado por el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y contamos aquí en esta apertura con Diana Mafía, con Guillermo Scheller y Elena Liberatori. Elena Liberatori y Guillermo, jueces de la Ciudad de Buenos Aires. Y para comenzar, un aplauso, sí. Para comenzar a hablar sobre... Tengo un problema con el pie y es que no se para. O sea, como que... Ahí está. Rebelión del pie que no mantiene su estructura. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bienvenidas, bienvenidos. Y la idea era comenzar charlando de alguna manera, cuál era el eje o la importancia que se le da a los derechos en la aplicación de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, cómo esto se relaciona también con la comunicación de los derechos, digamos, en qué medida se pueden ejercer esos derechos si no se saben que se tienen. River y la Copa Libertadores también puede ser un tema de... Voy a empezar a hablar de lo otro para evitar el tema que viste recién, el tema infausto. Bueno, la verdad, bueno, el tema de comunicación de derechos, qué momento. Digamos, nuestra tarea de alguna manera es, en primer momento, tratar de reconocer los derechos o de expedirnos cuando hay un caso donde los derechos se invoca que están siendo violados o vulnerados. O sea, nuestra primera ocupación es esa. Después está el tema de la comunicación que nosotros podemos hacer a través quizás de nuestros fallos, de tener presentes, digamos, mecanismos o modos de redactarlos y eventualmente de difundirlos también. Acá mi colega es una pionera y tiene un montón de iniciativas muy interesantes de todo tipo. Fue una de las primeras que tuvo una propia página, un blog del juzgado. Yo la copié tiempo después y tengo también tenemos en el tribunal un blog. Y con el tema de comunicación de derechos, digamos, nuestro rol, como decía antes, es pedirnos quizá en casos concretos, ¿no? Más allá de hacer tareas de promoción, que quizá puede ser más tarea en parte, por ejemplo, parcialmente la que tiene el observatorio u otras áreas del Consejo. Pero no es ajeno después qué hacer, digamos, con los casos o con las situaciones. Por ejemplo, a mí me tocó la semana pasada resolver un caso X. Yo no soy, por ejemplo, de dar entrevistas ni de participar a nivel de los medios, por lo menos no en on. Cuando a veces un periodista llama y tiene dudas sobre algún caso, yo digo, sí, bueno, le explico todo, pero prefiero no figurar personalmente. Pero, por ejemplo, en algún que otro caso, y este ya es el tercero, tomé yo una decisión personal de decir, sí, en estos casos quiero tener no una participación con afán personal, sino de involucrar y de colaborar justamente en eso mismo que vos decías,
en la difusión de esas situaciones, de esos derechos y en explicar esas situaciones. En las dos situaciones que lo hice con anterioridad fueron los casos en su momento de matrimonio igualitario y de identidad de género, que no casualmente son temas con los que con Elena, digamos, hemos sido parte del grupo de jueces que se han expedido en la materia. Y el último fue el caso de la semana pasada, que tenía que ver con uso medicinal o terapéutico de cannabis. Así que bueno, en lo personal quizá he sido bastante amarrete en mi tarea de difusión de los derechos, por lo menos poniendo más el cuerpo yo, lo he manejado con cuentagotas, pero lo he reservado para los casos en los que me pareció, por mis convicciones y por la trascendencia de los temas, por lo menos la trascendencia que yo le daba a esos temas, que era importante que yo hiciera un aporte también desde ese lugar y que no me escondiera, como suelo hacerlo, detrás de la carátula del expediente. Yo voy a agregar algo, creo que el colega no lo hace por humildad, pero Guillermo tiene una importante intervención académica, o sea que creo que allí hay un canal muy importante de comunicación de nuestras decisiones. Yo porque me entero también de lo que me comentan a mí, que en el curso tal o en la materia tal, en la facultad, bueno, se están viendo o analizando los fallos. Los primeros fallos de identidad y de matrimonio igualitario, sé que inclusive en algunos congresos y actividades académicas, que está motivado siempre el chiste de que digo, yo hago la sentencia, pero los que viajan son los otros. Pero no, en general en lo que hace a los medios, los jueces y los medios, yo he sostenido y hasta ahora no he encontrado la circunstancia que me haga cambiar de idea, pero en general sostengo que es un maridaje imposible. Porque hay muchas decisiones, o sea, los temas importantes vienen en un cauce procesal determinado que es el amparo. Y dentro del amparo hay lo que se llama la medida cautelar, que es una medida de urgencia cuando hay una extrema arbitrariedad o desconocimiento de un derecho fundamental. Y esa es una situación paradojal en la que la decisión tiene hacia la sociedad un impacto muy grande y nosotros los jueces, yo siempre digo, estamos atados de manos, no podemos hablar en ese momento porque nos comprenden obligaciones funcionales, o sea, esto de la imparcialidad hacia las partes. Entonces resulta muy difícil de entender hacia afuera y por eso hay muchos que comentan lo que decidimos, pero no pueden contar con nuestra palabra directa porque corremos el riesgo tremendo de que la contraparte de quien se vio beneficiado por la medida cautelar diga que estamos adelantando criterio en relación a la decisión final y futura, que estamos perdiendo la imparcialidad. Entonces, esta coyuntura nos pone en una muy difícil situación cuando la decisión es cautelar. Es más fácil cuando hay una decisión de fondo, porque en ese momento decimos, perdemos ya la jurisdicción, si hay una apelación, el expediente ya se va a la Cámara, entonces es más fácil. De todas formas, yo, si me permiten, por ahí no quiero extenderme mucho, en esto de la comunicación es difícil no solo hacia afuera, sino también hacia adentro del propio Poder Judicial. Hace un tiempo que tengo un delirio que es el de que debería existir formalmente la posibilidad de que los jueces de primera instancia pudiéramos ir a la Cámara a defender y sostener la decisión. Esto a partir de circunstancias muy concretas y muy terribles. Recuerdo hace un tiempo una mujer anciana de arriba de 80 años, un hospital público de por medio, la mujer queda ciega. Bueno, sí, había firmado un consentimiento, pero el consentimiento después se ve que estaba truchado, por decirlo rápido. Había una serie de factores. Bueno, uno dice, está bien, la corporación médica ya era un tema muy áspero, se requieren abogados muy
digamos, muy expertos en ese tema, no podía meterme por ahí. Pero yo dije, bueno, al menos el daño moral, una suma de dinero para esta persona. Y cuando la decisión, yo digo que a veces la Cámara no me revoca, sino que me revuelca. Acá en este caso me revolcó la Cámara. Y cuando yo hablo con uno de los jueces, la verdad que era como que ni se había enterado. Entonces yo hubiera tenido la oportunidad de decir, quiero ir a la Cámara y poder sostener mi decisión, porque es imposible volcar en los papeles todo el proceso intelectivo de la decisión. Siempre quedan cosas que no las ponemos, es imposible escribirlas, pero que en una audiencia oral y hablándolo y viendo por qué esto y por qué lo otro, entonces me parece que habría decisiones más justas. Hay muchas decisiones, pero justas son pocas. Es muy interesante lo que plantea Elena Liberatori, que es jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque quizás yo cuando comencé con la pregunta hablé de la comunicación, y como estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y en la carrera de comunicación, quizás mucha gente tiende a pensar solo en medios de comunicación, que es como una punta del iceberg, digo, pero comunicación hay en múltiples ámbitos, y esto que planteaba Elena también es cierto, cómo se da la comunicación hacia adentro, ¿no?, del ejercicio de la justicia, de qué se habla cuando se habla de la justicia, de la ley, de lo legal, lo legítimo, sobre todo dentro del marco que hoy nos junta, que es la presentación de determinados spots sobre los principios de Yogyakarta, ¿no?, que quizás parece como, digo, es reciente en el tiempo, ¿sí?, y sin embargo permite el hecho de saber que se cuenta con ese derecho, una apelación a la justicia. Cuando uno se encuentra con esa justicia también está enterada de que esos principios, digamos, no están solo en la letra, son aplicables, se pueden efectivizar. Volvamos al tema de los medios. No, está perfecto, está perfecto. No, y con ese tema justamente, bueno, tanto Elena como yo, nos ha tocado primero aprender y después aplicarlo, digamos. Así que justamente con ese tema creo que hemos tenido una relación, digamos, que a mí yo alguna vez, en algo que escribí alguna vez, hablaba de un círculo virtuoso, a veces entre organizaciones de la sociedad civil o de determinados colectivos, ciertos sectores académicos y la justicia, o por lo menos ciertos actores dentro de la justicia. Que bueno, en su momento fue inicialmente el tema del matrimonio igualitario, y después un paso posterior fue el tema justamente de la identidad de género. Es más, acá ya que estamos en un ámbito íntimo y reservado, en que esto no va a salir a ningún lado seguramente, con el tema, por ejemplo, cuando salió toda la movida de matrimonio igualitario, una vez que se aprobó la ley, que de hecho ese paso cuando nosotros empezamos a sacar los fallos, no estaba tan claro que iba a salir la ley, de hecho hasta el último día en la sesión del Senado no estaba tan claro. Con lo cual yo me acuerdo que el primero que lo sacó Gabriela, que trabajábamos en ese momento en el mismo piso, y me acuerdo que a veces hablamos y decíamos, bueno, ¿y estos fallos después si nos revocan, no se quedan firmes y no se aprueba la ley? Va a ser todo un problema jurídico, y bueno, ya veremos. Y otras cuestiones más graves, ¿no? La doctora Seijas tuvo denuncias penales en contra en su momento, Elena tuvo también que pasar por momentos desagradables. Pero bueno, una vez que había salido, que se aprobó la ley, que había tenido final feliz, afortunadamente, toda esa movida tan gratificante, me acuerdo que un día yo estaba en mi despacho muy tranquilo y me piden hablar conmigo. Estaba Esteban Paulón, que lo conozco de una vida anterior, creo que estaba con María Rashid y no me acuerdo si con alguien más de la Federación. Y vienen y dicen, bueno, mira, ya que salió tan bien esto, nosotros queremos saber qué te parece el tema de identidad de género. Que yo hasta ese momento, la verdad que, más allá de un título, de una cosa conceptual, y de haber escuchado a muchas compañeras o gente del ámbito académico, pero nunca lo había estudiado demasiado. Y charlamos un poco,
Y me acuerdo que yo estaba en esa charla y le dije a Gabriela Seija, que estábamos en el mismo piso, le digo, venite Gabriela, vení. Salvame, Diego. No, bueno, estuvimos hablando, intercambiando, y bueno, y a raíz de un poco de esa charla, después empezaron también toda esta movida posterior, la cual se dio esa sinergia interesante, digo, entre que nosotros nos tuvimos que poner a estudiar, y de alguna manera la justicia funcionó también como un amplificador, ¿no? Por ese poder simbólico que tiene la justicia, muchas veces que no funciona, por lo menos en la dirección que a uno le gustaría, pero en algunos casos, quizás los menos, lamentablemente sí. Entonces, yo creo que a raíz de distintas decisiones que fueron saliendo, sirvieron también, como decís vos, para instalar, para amplificar y para difundir esta situación, que por suerte también esa movida después terminó muy bien y sí, obviamente es muchísimo el camino que falta para recorrer. Pero es interesante ahí el camino o sea, primero de la justicia, de alimentarse de estos temas, de informarse de estos temas novedosos, porque había planteos y había fallos, pero con una óptica, digamos, con un tratamiento bastante distinto, ¿no? Y después repotenciar y funcionar como un amplificador de esas cosas. Eso me parece que es fueron procesos muy interesantes. Para mí, que no digo que se puedan repetir siempre ni en todos los temas, pero me parece que ahí la justicia también funciona de alguna manera amplificando y difundiendo derechos, ¿no? El tema de causas sociales, que Elena tiene muchos también, el tema de derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Temas que antes eran, entre comillas, tabú, o temas que a nivel la academia jurídica no eran los temas que más, o no estaban instalados, o prácticamente no se los desconocía. Entonces ahí funciona, digamos, como una manera de instalar temas, forzar, aunque sea, por más que a veces estas movidas después terminan mal. Por ejemplo, el caso de la Villa Rodrigo Bueno, ya que la tengo acá a Elena, que fue la que sacó el fallo de primera instancia, que después fue revocado, pero se pone un tema en agenda, se pone un tema en debate, un tema que estaba ahí abajo de la alfombra, que en cualquier momento quizá podían caer las topadoras, por ejemplo. Ahora es un tema que está en el foco y hasta se llevó a Washington y está en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, más allá de una estrategia puntual, sobre todo con estos temas que salen de lo tradicional, jurídico, gris, digamos, o meramente patrimonial, la sola actuación a veces de la justicia funciona como un comunicador, como un amplificador y difusor y de poner temas en la agenda. Después, bueno, hay que ver la sociedad qué hace con eso, ¿no? A veces hay una buena receptividad y se marcha hacia adelante, a veces no tanto, a veces la hay, pero los otros poderes constituidos no lo consideran tan oportuno. Pero me parece que ahí la justicia también cumple un rol interesante en la comunicación, entre comillas, de derechos. Yo voy a agregar, creo que en este momento todavía está en el Palais de Glace, está la muestra anual de fotoperiodismo, periodismo gráfico. Realmente son unas cosas impactantes, digo, con el tema de los agrotóxicos, lo que está en fotos, ¿no? Pero me llamó la atención que un panel bastante grande, una pared bastante grande, la ocupa un tema que fue de la agenda judicial el año pasado, que todos recordarán como la toma de Lugano con el barrio que ellos denominaron Papa Francisco. Y me pasó algo increíble porque, digamos, yo fui a la muestra por otras razones, digamos, paseando un día domingo, digamos, y encontrarme con el testimonio gráfico de un expediente en el que soy, digamos, uno de los actores del problema, pero me sucedió como que el ver las fotos, ese testimonio gráfico, me hizo tomar como una importancia del problema que me parecía que yo misma no había dimensionado cuando estábamos trabajando con eso. Acá yo voy a destacar que a nivel de Poder Judicial de la ciudad, este caso que estuvo tanto en los medios, ahí recuerdo hasta un programa de televisión, esto es otro de los problemas, ¿no? Jueces y medios. Un periodista muy conocido que sostuvo, es verdad que hay un embargo en uno de los expedientes que está destinado al saneamiento ambiental que hay que hacer en ese predio,
Y por eso desde el primer día yo les dije a las personas que esto era des o des, esto era una desocupación pacífica y un compromiso que lo hubo en el expediente del gobierno de la ciudad, todo se ha dicho, para la construcción de 3.600 viviendas, ahí para Villa 20 y para ese predio, o el desalojo, que ya por definición es una vía violenta. Pero decía de que quería destacar en esto que habíamos trabajado así, digamos, en conjunto con la jueza del otro fuero, que es penal contravencional y de faltas, y quien estaba a cargo directamente del módulo desalojo. O sea, ella en febrero dijo que, o sea, que iba a trabajar para la desocupación y fuimos trabajando en conjunto. La eficacia de los derechos, esta pregunta inicial. Yo creo que hoy en día creo que hay un sentimiento innato en las personas, y yo sostengo que en mis propios perros también, de lo que es lo injusto y de lo que en realidad tenemos como derechos, ¿no? En mi caso particular, en lo que se refiere a derecho de identidad y de matrimonio igualitario, yo sabía que esos derechos estaban. Lo que no sabía era la cantidad de gente que no gozaba de esos derechos. Entonces, ahí creo que el destino me puso en una coyuntura muy, muy interesante, con un aprendizaje tremendo, porque pensaba que, bueno, que los derechos civiles estaban tranquilamente aceptados y en vigencia, y me descubrí que no era así. Así como el tema de la toma del predio de Lugano me puso en evidencia con, hay un libro muy lindo de unos autores norteamericanos que hablan del costo de los derechos. Y esto es así. Los derechos están, los derechos se reconocen porque la Constitución porteña los tiene todos, aunque parezca que no los tiene, les puedo asegurar que en la Constitución porteña están todos los derechos reconocidos. Ahora, para la eficacia de los derechos precisamos de lo que yo llamo la billetera del gobierno. ¿Dónde está esa billetera? En la ley de todas las leyes, que es la ley presupuestaria de cada año en la legislatura. Lo que esté ahí adentro son los derechos que vamos a tener mañana. Lo que no esté ahí, no lo tenemos. Y adentro, menos los superpoderes que le restan eficacia. En los superpoderes. Yo me estaba refiriendo, digamos, al tema de derecho a la vivienda, con el tema del barrio este. Digamos, por un lado, yo pedí la reasignación presupuestaria por parte del propio Poder Ejecutivo, y esa es una facultad que tiene por la Ley de Administración Financiera, de reasignar partidas y decir, acá está el dinero para las 3.600 viviendas que me había comprometido en el expediente. Y después, por supuesto, en el debate final de la ley de presupuesto, y ese es lo que nos ha quedado del premio de la toma y el derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, no sé, creo que me fui por cualquier lado. Perdón. No, está muy bien. Diana, por favor, participá también con los comentarios más al micrófono, así se escuchan. No, simplemente resaltar la presencia generosa tanto de Elena Liberatori como de Guillermo Scheibler, porque yo no sé si se dimensiona lo suficiente el hecho de que hay una justicia que es la justicia de la ciudad. De hecho, hubo una encuesta en la ciudad de Buenos Aires sobre acceso a la justicia, y el 60% de las personas encuestadas no sabían que había una justicia de la ciudad. No distinguían una justicia nacional de una justicia local. Entonces, el desconocimiento que tiene que ver con la comunicación, saber que hay una justicia de la ciudad, saber que es una justicia muy garantista, que tenemos una Constitución que le da marco, incluso por encima de la Constitución nacional, porque al haber sido sancionada posteriormente, pudo recolectar de manera mucho más sensible todo el marco de derechos humanos. Que la justicia de la ciudad, en algunos casos, es una justicia expresiva con respecto a poner en sus fallos las fundamentaciones de derechos humanos, hacer un control de convencionalidad, decir si las convenciones se cumplen o no se cumplen.
Muchas veces los jueces locales dicen, nosotros no podemos controlar si hay constitucionalidad o no, eso lo hace la Corte. No es cierto, eso lo hacen todos los jueces y juezas, lo pueden hacer, es facultad hacer control de constitucionalidad, pero control de convencionalidad es una decisión todavía más fuerte. Controlo que realmente estas decisiones están o no están en el marco de los derechos humanos. Bueno, estamos con una jueza y un juez que hacen eso, que es realmente, yo creo que un lujo para la justicia, el poder tener presente el marco de derechos humanos en cada fallo y hacerlo expresivo. Porque una vez que el fallo está, como decía Guillermo, no se trata de que cada juez vaya por allí mostrando el fallo, pero sí hay otras áreas que pueden difundirlo. Tenemos en el Observatorio de Género en la Justicia un boletín donde seleccionamos fallos y los difundimos, porque a veces falta, como decía Elena, dentro del propio Poder Judicial, que circulen ciertas decisiones que van siendo precedentes valientes para muchas otras, para que realmente se resuelvan de la misma manera muchas otras. Y el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires haya tenido fallos sobre matrimonio igualitario y sobre identidad de género previos a ambas leyes, previo a la ley de matrimonio igualitario, previo a la ley de identidad de género, el hecho de que se hayan podido inscribir hijos o hijas de matrimonios igualitarios antes de que hubiera claridad sobre los procedimientos, el hecho de que tengamos inscripciones de triple filiación dentro de una jurisdicción que va siendo pionera en legitimar muchas cosas. Cuando comenzamos a trabajar en el Observatorio de Género, tenemos la fortuna de tener una oficina de identidad de género que dirige Loana Berkis, que está muy poderosamente allí, humilde como una violeta, como es su estilo, está oculta en el pueblo. Pero Loana tuvo la idea justamente de editar los principios de Yogyakarta, de hacer esa edición, de difundirle, que cada juez y cada jueza de la ciudad tuviera sobre su escritorio una linda edición de este tratado, para poder hojearlo y decir, bueno, se está hablando de esto, esto es parte, quizás es parte de lo que se llama soft law, es decir, es parte no de las normativas, pero sí de las sugerencias sobre la buena práctica de derechos humanos. Y siendo parte de la buena práctica, se va fortaleciendo su ejercicio. Lo que queremos es, en función de esta cuestión de comunicación, contar que hicimos una serie de spots, también iniciativa de Loana, donde mucha gente colaboró, y me gustaría que mencionaras la gente que colaboró, haciendo unos videos y unos spots que están pensados para radio, con cada uno de estos derechos de los principios de Yogyakarta. Y la idea era que precisamente se pudiera difundir qué derechos tenemos todas las personas, derechos que no son alienables por identidad de género o orientación sexual. La idea no es promover derechos nuevos, sino señalar de qué modo se viven esos derechos cuando una persona pertenece a un grupo que no es hegemónico en términos de identidad o de orientación sexual. Y también los principios de Yogyakarta no solo señalan el derecho, sino, algo muy interesante, señalan las obligaciones del Estado. ¿Qué es lo que el Estado está obligado a hacer para satisfacer ese derecho? Y esto es parte de lo que quisimos promover, y me gustaría que nos contaras quiénes colaboraron, porque ahí tuvimos muy generosas colaboraciones, que algunas están presentes y vamos a poder charlar con ellos. Algunos de los participantes acá están: Florencia de la B, Nazareno Casero, Liliana Daunes, Dora Barrancos, Jay Mamón, Liliana Hendel, Carla Conte, Julia Mengolini, Daniel Malnati, Carla Chutnowski, Miss Bolivia, Lizzie Tagliani y Vida Morant. Y aprovecho también para... Puede ir aplauso. Aprovecho también para contarles que en el próximo bloque vamos a estar hablando con Vida Morant y con Charo Márquez, y despedir con un fuerte abrazo a, tal como decía Diana, a dos representantes de la justicia de la ciudad que han tenido la valentía en un sistema muchas veces muy, digamos que las placas tectónicas a veces logran mayores movimientos que algunas corporaciones judiciales. Todo esto lo estoy diciendo yo, así que no hay ningún problema. Digamos, generar esas grietas y esos movimientos de palanca que obligan a otros colegas a pensar y repensar el sentido del derecho y la justicia es algo que, ¿no?, puede otorgar la posibilidad de entrever la vocación de la justicia de otra manera. Así que muchísimas gracias.
les damos un saludo a Elena Liberatori y a Guillermo Scheibler. Quería agregar algo, no sé si está aquí, pero el primero de los spots con Florencia, bueno, dije, ahí estoy yo. No también, sabía que estaba. también en el último con Vida Morán. En el panel artístico también Elena Liberatori, por supuesto, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Estamos aquí con Charo Márquez, estudiante de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, activista, fanática del buen café. ¿Qué más podemos decir de ella? Y de alguna gente Bueno, primero... Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos. Hola. Primero agradecer al Observatorio por la iniciativa y por la invitación. Yo soy estudiante de esta facultad y en general a esta facultad no vienen otras instituciones del Estado, menos del Poder Judicial, así que gracias. Es una gran iniciativa difundir los principios de Yogyakarta, aunque nunca hayamos aprendido a pronunciarlo, es como una palabra muy difícil. Pero siguen siendo muy importantes y como tampoco tienen rango de tratado internacional, no son de cumplimiento obligatorio, entonces todos los días hay gente que milita, por suerte, para que sí se tomen, como decía Diana en el bloque anterior, como una recomendación para que funcionarios y funcionarias del Estado en los distintos niveles actúen de acuerdo con esas recomendaciones y con esas pautas de derechos humanos en la acepción más amplia del término. Con respecto a yo en realidad quería hablar sobre la obligación que tienen funcionarios y funcionarias de conocer y de estar al tanto y de educarse y de formarse continuamente, de actualizarse, porque si bien los principios no tienen rango constitucional, sí funcionan a nivel internacional en la comunidad de derechos humanos como una medida a tener en cuenta de buenas prácticas, es como si fueran un cúmulo de buenas prácticas para los funcionarios no solo de los poderes judiciales, sino, por ejemplo, los docentes universitarios también deberían, visto y considerado que son asignados por concursos públicos, ellos y ellas también deberían estar al tanto de los principios de Yogyakarta y de las buenas prácticas de derechos humanos. Una de las cosas más importantes es el tema de la difusión, de que todos conozcamos estos principios, que no son solo sobre el acceso al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género, sino que está, por ejemplo, el derecho a formar una familia. Nosotras, Andrea y yo, venimos de un encuentro nacional de familias que se hizo este fin de semana, donde participaron familias diversas de todo el país, que gracias a la reforma del Código Civil pueden finalmente realizar su sueño de formar una familia con las técnicas de salud más avanzadas, con las prestaciones del sistema público de salud y privados en los casos en los que corresponde, con el reconocimiento de las filiaciones triples y múltiples, con los sistemas de adopción más agilizados y demás, que son todas cosas que si los principios de Yogyakarta tuvieran rango constitucional serían de mucho más fácil acceso también. Pero bueno, nos queda un montón por aprender. Todos los profesionales tienen que estar formados y tienen que estar formados desde su carrera de grado. Si esperamos a que en sus posgrados algún profesional se ilumine y quiera hacer una diplomatura en género o quiera participar de alguno de los cursos que tienen los distintos ministerios públicos o los poderes judiciales, bueno, genial, pero son muy pocos quienes se forman en género. Y suelen ser los abogados que son constitucionalistas o civiles, y lo cierto es que hay un montón de cuestiones también penales que necesitan que los abogados sepan cuestiones de género, porque después caen en sus fueros y les llegan a ellos y los jueces no saben qué hacer. Bueno, ni hablar los abogados que hacen asesoramiento jurídico gratuito. Hay como toda una serie de profesionales que garantizan el acceso a la justicia que deberían estar informados y deberían conocer todas estas cosas, no solo los principios, sino bueno, el nuevo Código Civil que tenemos, el Código Procesal Penal, que garantizan estas cosas también. No sé, un montón de cosas. Por cortesía, nada más, te voy a hacer una pregunta incómoda. Tal como decías, digamos que no hay una perspectiva de género que sea transversal
la formación de grado de muchas carreras, específicamente en las que están relacionadas con la justicia. ¿Qué pasa también con la carrera de sociales, con la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, con diferentes carreras? Digo, ¿es una variable que atraviesa? Digo, yo he pasado itinerariamente por acá cada 2 años, digamos, y es una cuestión ya casi de espiral. Enfermiza, digamos, básicamente. Y una de las cosas que más he notado a lo largo de ese devenir es que es, primero, una gran preponderancia de textos, digamos, íntegramente escritos por varones. Digo, no es que haya algo con los textos escritos por varones, pero es curioso la ausencia de textos de producción de mujeres dentro de lo que se estudia. Bueno, llamativamente la carrera de Sociología tiene una orientación en Derechos Humanos y Género. El problema es que nadie hace los trámites de orientaciones y nadie sabe cómo hacerlos. Las materias de género específicamente son muy pocas y tienen horarios imposibles, pero algunas y algunos nos animamos y nos anotamos igual. Y son materias que suelen estar muy bien dadas, con docentes muy comprometidos y comprometidas, pero que suelen estar en cargos no concursados y en cargos que son ad honorem, así que son docentes que trabajan gratis y que cuando pueden dar el seminario lo dan y que cuando no pueden no lo dan. Son seminarios que tienen muchos problemas con la actualización del material, porque si bien hay mucha producción de textos académicos sobre género, sobre todo la sociología es una disciplina muy anglofílica o francofílica, y entonces la traducción del material, los materiales traducidos circulan muy poco y tienen un nivel de complejidad bastante alto para nuestras carreras de grado, que no tenemos una formación, sobre todo en filosofía y en hermenéutica, que nos permita abordar esos textos. Y lo que pasa también es que somos una comunidad estudiantil, sobre todo, que creemos que somos muy progresistas y muy avanzadas porque somos marxistas y porque tenemos una formación marxista muy fuerte, pero después suceden eventos como la muestra de postporno hace 1 mes y medio, e inmediatamente el estudiantado sale a pedir sanciones, no solo para quienes participaron efectivamente de la performance, sino también para sus organizadoras, que son docentes de esta casa, que son muchas de ellas profesoras sí concursadas, que de hecho están organizando la jornada marco de esta radio abierta. Entonces, bueno, el género en esta facultad es como un tema que está bien visto, porque sí está reconocido como una problemática de las ciencias sociales y sí hay oferta, pero lo cierto es que finalmente no lo hacemos carne, no nos apropiamos de eso. Y es cierto, la circulación de los textos escritos por mujeres es muy deficiente. También el origen de las personas que escriben los textos no son solo varones, sino que en general son europeos. En general son blancos, y el día que descubrimos que Stuart Hall era negro fue como una implosión. Hay un montón de problemas en cuanto a la hegemonía de los textos de nuestras carreras, no solo por el género. Muchas gracias, Charo. Estamos con Vida Morant, también aquí, activista por los derechos de las personas trans, actriz, directora, escritora. Bueno, también en el bachiller, directora académica del bachiller popular Mocha Celis. Son tantas que son muchas actividades. Voy sumando una por año. Vida, y también una de las personas que ha contribuido en la producción de estos spots de difusión de los principios de Yogyakarta. ¿Cuál es la diferencia entre, me siento como, cuál es la diferencia entre un momento en el cual uno tiene la posibilidad de decir un texto de una ley y además de vivir en todo un contexto que te permite poner eso en otra situación? No se entendió nada lo que dije. A ver, no es lo mismo decir algo, voy de nuevo, estoy muy cansado, dormí muy poco. No es lo mismo decir algo en un contexto en donde a mí no me significa absolutamente nada, ¿no? No podría decir la media luna de jamón y queso, qué sé. O lo que tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a expresar quién uno es, básicamente,
y que eso esté atravesado por tu vida, por tu experiencia, por tu contacto con otras personas también trans, a quienes se les ha vedado eso desde el inicio, expulsión del ámbito familiar, del ámbito escolar. Bueno, siempre los relatos en primera persona aportan un color particular al quehacer de la palabra, la inscripción de la palabra. Pero creo que cualquier persona que pudiera leer o poner en palabras estos principios podría tomarlas como propias. Lo decía Charo recién, lo decía Diana hace un ratito, no son exclusivos en relación a las personas que atravesamos alguna particularidad en relación a la apropiación de la identidad, a la apropiación del derecho, a la expresión del género, al matrimonio igualitario y demás, sino que los derechos humanos son inherentes a la humanidad. Y me parece que el poder decir, el poder escribir eso en el lenguaje, en la difusión de esa palabra, es algo que hay que celebrar y que es la oportunidad que trae esta propuesta, digamos, y que pueda resonar de alguna manera en los medios de comunicación. Es doblemente importante, comprendiendo que los medios de comunicación son protagonistas también de mucho daño, del ejercicio de mucho daño hacia nuestras identidades, hacia el tratamiento que se hace sobre nuestras identidades. Los medios de comunicación son formadores de opinión, hablamos de nombrar de una manera cuando no se nombraba o cuando se mal nombraba, ¿sí? Cuando se vinculaba nuestras identidades al estigma, cuando se vinculaba nuestras identidades solamente con una connotación que tenía que ver con lo delictivo, con lo marginal, cuando no se nos imaginaba en las tantísimas y diversas formas que tenemos de desarrollarnos cualquier persona, también las identidades trans. Entonces, poder inscribir en el lenguaje a través de los medios masivos de comunicación estos derechos que son inherentes a la humanidad, me parece que hay que celebrarlo y es lo que nos permite también la ampliación de derechos de la cual gozamos en este momento en el país. Digamos, la ley no podemos dejarla ahí, la ley hay que arborizarla, hay que hacerla hablar, hay que hacerla mover, hay que ver cuánto alcance tiene en tantísimos otros ámbitos. En relación a la identidad de género, por ejemplo, sería, y que esto es el imaginario que aún tiene gran parte de la población, qué bueno que la ley de identidad de género. ¿Vos sabés lo que es la ley de identidad de género? Sí, porque ahora te dan el documento, yo estoy tan contenta, querida, por vos. Bueno, pero es mucho más que eso, realmente. Tener un documento que nos represente, nos corre del lugar de muertas y muertos civiles, pero además nos permite lograr el acceso a otros derechos que estaban vedados durante tantas décadas a este colectivo y a tantos otros también. ¿Contesté a tu pregunta tan poética? Absolutamente, absolutamente. Y es más, tiene que ver justamente con esta cosa de no poder separar en realidad los derechos en tanto identidad de género y orientación sexual por fuera del marco de derechos humanos, ¿no? O sea, esa inscripción es lo que marca de alguna manera su pertinencia. Muchas veces el enfoque desde otros aspectos tiene que ver con todo un discurso que ha medicalizado, que ha estigmatizado, ¿no? O sea, que es justamente todo lo contrario del ejercicio de un derecho, digamos. No sé qué te iba a preguntar ahora. No, pero digo, en relación a esto también la importancia de la inscripción en el lenguaje y de la difusión también deviene en los diferentes abordajes que se hace o que se posibilita hacer en relación a estos derechos. Porque, digamos, difundir esto, digamos, que circule no solamente en los spots radiales, sino que estén en la mesa de los letrados, de los fiscales, de la justicia, de los profesionales de la salud, de los profesionales de la educación, habilita
justamente la posibilidad de realizar un abordaje que no termine yendo en contra de aquello que desconocían, ¿sí? A eso me refiero. Lo que viene a aportar esta difusión, esta inscripción en el lenguaje en materia de derechos es el abordaje y qué abordaje se plantean los profesionales o los futuros profesionales en formación de esta casa de estudios o de tantas otras. ¿Cómo va a abordar una temática en diversidad de géneros una futura trabajadora social que ahora puede estar repasando los apuntes para un futuro parcial? ¿Cómo lo va a hacer un... Sí, se ríe. Los debe estar odiando, además. Claro. Si yo vine a estudiar. Bueno, pero es muy importante esto, chicas, bueno, les juro. chicas, pero la carrera no les va a servir de nada si no empiezan a conocernos a nosotras y a nosotros. Entonces, digo, eso es muy importante. Y digamos, hablaba Charo hace un instante acerca de la selección de textos, cómo atraviesa la temática de género la casa de estudios. Y en realidad... En ninguna de las carreras está presente. Yo vengo de otra casa de estudios, de la Facultad de Psicología, donde la materia de género debería ser, bueno, Freud fue el primero que separó la genitalidad de la apropiación del género. Una cátedra sola habla de género. Después otra que se animó a abordarlo en uno de los cuatrimestres, anotaban 3 pelotudas y una traba, que era la única que estudiaba sin documento. Digamos, y encima, en esa época, sin documento, ilegal impugnada. No, sin documento y sin título después. Y sin título, porque ¿quién se recibió? Nadie. ¿Quién es esa persona? Ahora hay que volver a hacer, bueno, Claro, cosas que se pueden... justificar todo tu Exactamente. recorrido. Pero digo, cuando trabajamos y abordamos, por ejemplo, los planes de estudio, hablemos de esto, porque de lo que estamos hablando es del ejercicio o los diferentes abordajes que nuestro ejercicio nos van a posibilitar en cualquiera de las áreas. Aquí hablo, bueno, de algo, de una carrera bastante específica, que trabajo social es un área donde en su ejercicio profesional aborda cotidianamente temáticas vinculadas estrictamente a los derechos humanos y a la identidad de género y a la orientación sexual. Pero también en la comunicación, ¿sí? Si mañana tenemos un nuevo programa de radio, como tantos otros, donde el abordaje dicen, bueno, tenemos acá un travesti que... No, bueno, chicos, ¿qué otra vez? ¿Cuántas veces? Peor todavía, porque se genera un cruce como es un travesti arrollada. Arrollada. Porque dice, sí. bueno, si le pongo la A en el adjetivo, claro, queda... La travesti Marcos Peralta. ¿Pero qué te dije? No, pero si no se hizo el cambio, ¿qué tiene que ver? ¿No? Bueno, y de esto nos escuchan a lo mejor los estudiantes y no sabía nada yo de esto. Bueno, sigamos, somos pocas las que vamos. Somos pocas, pero en realidad somos un montón. Y estamos en lugares estratégicos. Pasa que a veces nos da vergüenza o sentimos que nuestros colegas ya están muy aburridos de escucharnos todo el día, decirles que ellos también tienen la obligación de leer los principios de Yogyakarta y de estar al día y de leer las notas de los diarios que algunas de nosotras podemos escribir si tenemos la oportunidad. Y en realidad todas nosotras y todos nosotros desde nuestros lugares, incluso siendo estudiantes, tenemos derecho a exigirle a nuestros docentes que ellos también se pongan al día, que nos nombren como queremos ser nombradas en las clases. Tenemos un montón de derechos, pero no los ejercemos muchas veces porque estar militando todo el día es insoportable. Pero hay que hacerlo. Están ahí. Hay una vez en una charla se planteaba esta situación por un caso que había pasado en un programa, creo que era Gran Hermano, ¿no? Entonces decían, sí, bueno, pero a ver... ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde duerme? Claro, es a la noche, hace falta. Es algo que uno pone para distenderse, ¿no? Entonces, era muy claro lo que se ponía de manifiesto, porque era la incomodidad de tener que ponerme a pensar, por un lado, o la otra frase que se estima es, ¿cómo le explico? Claro. ¿Cómo le explico a mi hijo? ¿Cómo le explico a la productora? Al que pone el zócalo en la pantalla de televisión, que es una incomodidad terrible, se ve, con el ejercicio del derecho a la identidad de otra persona. Evidentemente, estos dos platillos dentro de la balanza están muy desequilibrados, porque muchas personas todavía sostienen que la incomodidad es tan insostenible que abogan por su propia ignorancia. Claro.
¿Que para qué me voy a poner a leer? Pero yo ya estudié, o me ve mucha gente, ¿cuál es la necesidad, no? Bueno, muchísimas gracias, Charo, gracias Vida, y en el próximo bloque vamos a estar con Alejandra Petrella, Mariano Heller y Diana Mafía. Muchísimas gracias. Y estos spots que estamos escuchando son los que forman parte de la campaña de promoción de los principios de Yogyakarta, que se expiden específicamente en cuestiones de género sobre identidad de género y orientación sexual. En este bloque contamos con la presencia de Alejandra Petrella, jueza en lo contencioso y administrativo y tributario, consejera electa en representación del estamento judicial en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veo que nadie está escuchando. Un momento para... Ah, está. Porque era la pausa como para el aplauso. Era, hola. Yo ya sé que no puedo candidatearme porque no hago la pausa política, ¿vieron? Y ahora vamos a ir por... Ahí está. Quien también nos acompaña es Mariano Heller, secretario de Planificación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es otro aplauso, ahí está. Yo creo que 5 y media de la tarde esto va a salir a la perfección, digamos, ya voy a nombrar a la gente y va a salir bien. Y por supuesto con Diana Mafía. Tuvimos en bloques anteriores también a otros representantes de la justicia, Guillermo Scheibler y Irena Liberatori, y también planteábamos con ellos este tema sobre este punto de cruce entre la comunicación y el acceso a derechos. No solo digo en lo que tiene que ver, porque uno siempre entiende quizás como medios de comunicación, como único tema de comunicación, y la comunicación es más amplia. ¿Cómo se da dentro de lo que es la justicia, y quizás más específicamente la justicia dentro de la ciudad de Buenos Aires, este cruce en la difusión de, por ejemplo, los principios de Yogyakarta, que sabemos que también son recientes, tienen que ver con poder estar actualizados, con poder ver de qué manera se introduce una mirada de buenas prácticas en temáticas que hace unos años es verdad que estaban, la violación de esos derechos estaba como muy naturalizada. Mirá, obviamente el tema de la comunicación es absolutamente trascendental, es absolutamente imposible pensar que, como dice el principio, el derecho es conocido por todos. Eso sería un esquema de una sociedad ideal que no existe. El derecho no es conocido por todos y al derecho hay que hacerlo conocer. Y por supuesto, más allá del rol que tengan las facultades o distintas entidades, el rol del Poder Judicial es trascendental en esto. Venimos hace muy pocos días de terminar la Feria del Libro Infantil, con una participación del Consejo de la Magistratura en la Feria del Libro Infantil, para jóvenes y adolescentes. Y, por ejemplo, en esto que mencionabas vos de hacer conocer los derechos, por primera vez, y en algo que pensábamos, bueno, en realidad, no es que no descubrimos la pólvora, porque bueno, ya debe existir, y la verdad que encontramos que no existe algo muy parecido. Armamos un juego para que los chicos jueguen en la clase de educación cívica y digamos, con una aproximación a lo lúdico, conozcan, en este caso, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y es un juego así, trasladándose por la ciudad y por distintos lugares y viendo cuáles son los problemas que pueden tener en distintos ámbitos, ya sea la escuela, el boliche, la cancha de fútbol, el transporte público, etcétera, etcétera. Me parece que como política pública es fundamental que el Poder Judicial haga su mayor esfuerzo para que los derechos sean conocidos por los ciudadanos, por los habitantes, no solo por los ciudadanos. Y en ese sentido me parece que el trabajo que hace el observatorio es maravilloso, porque aparte lo hace desde el que es por lo menos percibido
creo yo, como el más conservador de los poderes, ¿no? Que es el Poder Judicial, por lo menos percibido, no digo que necesariamente sea así. Y entonces me parece interesante que desde el Poder Judicial se puedan definir e impulsar políticas públicas de este estilo, y por supuesto el trabajo que hace el observatorio en esto es maravilloso. A mí en su momento me dijeron, bueno, danos una mano con las grabaciones y con la difusión de los principios de Yakarta. Me pareció maravilloso y novedoso para mí. No es un tema, yo soy abogado, soy profesor de Derecho Constitucional, pero es un abordaje que uno tradicionalmente no hace, con lo cual para mí también es novedoso. Y la primera aproximación que uno tiene, y después podemos seguir charlando el tema, es ¿por qué esto ya está, esto ya existe? ¿Por qué hay que especificarlo en casos de distintos géneros? Bueno, y efectivamente hace falta, todavía es necesario. Es necesario en países como Argentina, donde podemos estar hablando de eso, y es necesario también en países donde si estuviéramos hablando de esto, nos vendrían a meter presos o a pegar un tiro. Y esto no es un dato menor tampoco, y me parece que vale la pena también charlarlo, ¿no? Estamos realmente en un ámbito, no solo en la facultad, en la ciudad, en Argentina, donde podemos hablar de estas cosas abiertamente y donde se ha avanzado en los últimos años muchísimo, aunque creo que falta mucho por hacer. Bueno, hola. Comparto lo que dijo Mariano, pero quiero ir un poco más allá, y me parece que esto de la comunicación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con que pocos vecinos de la ciudad saben que la ciudad tiene una justicia propia y que fue en muchos de estos temas de avanzada. A ver, la justicia local fue la primera que falló a favor del matrimonio igualitario cuando todavía no existía ley. La justicia local tiene fallos acerca de fertilización asistida de parejas del mismo sexo desde hace unos años. La justicia local fue la primera que le ordenó al registro civil, refiriéndome particularmente a lo que decían las chicas del panel anterior, rectificar el nombre y el sexo en las partidas de nacimiento para que después todos tuviesen derecho a sacar un documento que los identificara con su representación sexual. Entonces, me parece que somos una justicia avanzada, y yo recuerdo que cuando el doctor Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura, me contó que iba a haber un observatorio de género en el Poder Judicial, imagínense, yo soy jueza, soy abogada y vengo de una estructura sumamente rígida. En esta facultad tuve la oportunidad de hacer un posgrado y le contaba a Diana que me sentía tan rara porque era como un sapo de otro pozo, era un posgrado interdisciplinario y era la única abogada. Y yo venía después del juzgado con mi trajecito sastre y caminaba por estos pasillos donde la gente fumaba. Ya nos miran más o menos. Imagínense lo que era para mí, mis compañeros, todo el mundo me trataba de vos y yo los trataba de usted. Yo crecí en esa estructura rígida y además crecí en una estructura donde fui educada en conceptos absolutamente machistas, y la justicia tiene una visión bastante rígida del mundo, esta es una realidad. Sin embargo, creo que esta justicia de la ciudad, que este año cumple 15 años, ha acompañado muchísimo los cambios, y la existencia de Diana Maffía en el Consejo de la Magistratura da cuenta de ello. Esto es, acompaña un proceso que se viene gestando, pero del que lamentablemente los propios vecinos de la ciudad no tienen conocimiento. Entonces, yo era de aquellos jueces que creían que los jueces hablábamos por nuestras sentencias y nada más, no podíamos opinar, no correspondía que opináramos. Sin embargo, a partir de, entre otras cosas, el posgrado que hice acá, en esta universidad, me di cuenta que a las leyes hay que militarlas. Hay que militar las leyes y hay que militar la Constitución de la ciudad, que tiene un artículo 11 que es clarísimo con respecto a la identidad
y a la diversidad sexual, ¿sí? Porque si primero no me reconozco yo, no sé quién soy yo, esto es, no voy un paso más allá, no puedo reconocer derecho a la igualdad alguno. Y me parece que este es el lugar en el que nos tenemos que plantar y que la justicia ha dado pasos, al menos la justicia de la ciudad en este sentido, y el Observatorio de Género está acompañando absolutamente todos estos procesos. Por eso celebro poder estar hablando acá y que inviten a un juez contencioso a hablar a un lugar como este. La verdad, para mí realmente es un gusto enorme poder hacerlo y estoy abierta a todo el debate posible dentro de mi rigidez básica, que por supuesto está. Ese es el efecto de que le han ido tirando humo por los pasillos de esta facultad. Y, no. Sí, quizás hay muchas personas, algunos oyentes voluntarios e involuntarios que están dentro del comedor de esta facultad, que no saben que gran parte de los procesos de leyes que se sancionaron en los últimos años y que hicieron no solo un mojón jurídico, ¿no? Sino que elevaron la vara de los derechos humanos en la región y más allá, tienen que ver con una estrategia que primero se planteó en el área judicial y que tuvo en la ciudad de Buenos Aires ese primer espaldarazo, ¿no? La estrategia de los amparos en la ciudad de Buenos Aires para ir armando una estrategia que, si no salía por el lado legislativo, al menos ejerciera presión en el ámbito de la justicia. Digo, porque quizás hay mucha gente que no sabe de alguna manera cómo se habían empezado desde muchas organizaciones de la sociedad civil a entrever esas formas de lograr el reconocimiento de derechos. ¿Cómo es, pregunto de chusma nomás esto, a nivel personal, cómo es la comunicación hacia adentro de la misma justicia? Porque, tal como decía Alejandra, ¿no? Que es una frase que creo que son de las que se mantienen en el tiempo, ¿no? Un juez habla a través de sus fallos. El tema es también, ¿no?, cómo circula ese capital informativo y esas justificaciones en los fallos, a veces quizás con mucho temor hacia el público interno, que son los propios colegas, y hacia la mirada externa de quizás no ve todo el proceso, cómo se llega a ese fallo. Me quedé pensando en la explicación previa que diste vinculada a las estrategias, ¿no? Así empezó la desegregación racial en Estados Unidos, con una estrategia judicial. Y no fue una estrategia que duró 5 o 6 años. No, duró por lo menos 60 años, desde por lo menos Plessy versus Ferguson en 1896, donde la Corte en un fallo horripilante dijo separados pero iguales, ¿no? Esta era la doctrina, separados pero iguales, una locura. Uno viéndolo con el tiempo, hubo una sola disidencia, que fue la del juez Harlan, que dijo, bueno, no, la Constitución es ciega, la Constitución no ve colores, ¿no? Y era, bueno, fue un fallo, esta disidencia de avanzada. Y recién en 1954, con Brown versus Board of Education, la Corte Suprema decide desegregar. ¿Pero qué pasó? Llegaron antes de tiempo para lo que era la sociedad norteamericana. Llegaron en 1954 con un fallo que fue revolucionario, un fallo de la Corte de Warren, que era una corte donde creo que no debe existir otra corte que yo recuerde que se hayan ampliado derechos de esta manera, por lo menos en Estados Unidos seguro que no, y deciden desegregar. ¿Qué pasó? Ese es un proceso que duró entre 10 y 15 años para que efectivamente funcione. Es un fallo que estuvo adelante del tiempo, existió frente a una sociedad que no estaba preparada para lo que decidió la Corte. Que todavía hoy tiene retrocesos. Que todavía hoy tiene muchos retrocesos, acordémonos de Baltimore el año pasado y de varias situaciones de segregación que siguen existiendo, sobre todo en estados sureños. Con lo cual, nosotros la verdad que tenemos que estar orgullosos como justicia de la ciudad, pero también como país en cuanto a cómo se dio el debate del matrimonio igualitario, porque es un debate que se dio
ustedes lo conocen mejor que yo, seguramente en forma transversal. Hay gente del Frente para la Victoria que en un punto lo impulsó, que votó en contra, y gente de otros partidos que votó a favor, y se fue mezclando, y fue una mezcla que dio un resultado finalmente positivo, y que en un punto, ahí me cuesta más decir si estuvo o adelantada o atrasada, creo que vino caminando por al lado de cómo venía el proceso en la Argentina. Yo cuando hablo de igualdad ante la ley y explicamos el artículo 16 de la Constitución en una clase y me pongo a pensar en cómo funcionaba nuestro sistema discriminatorio cuando yo era más joven, y me pongo a pensar en cómo funciona, y realmente hemos evolucionado bastante. Creo que nos sigue faltando muchísimo, pero hemos evolucionado bastante y tenemos cuerpos normativos que efectivamente así lo acreditan. Y pensaba en los fallos que mencionaba Alejandra recién. Es cierto, la justicia de la ciudad ha sido pionera, incluso antes que existan los cuerpos legislativos, en reconocer derechos. Respecto de la comunicación interna, yo una sola mención, y acá Alejandra lo va a decir mucho mejor que yo, que es magistrada. Diana se ocupa de contarnos qué es lo que está pasando, de organizar actividades, de armar boletines o publicaciones. Se ocupa y esto se va movilizando y se va conociendo. Y por supuesto a distintos ritmos, ¿no? En cada lugar, pero realmente con un espacio como el Observatorio de Género que se ocupa, esa comunicación interna empieza a fluir y a fluir y a fluir, y cada vez fluye más. No, para que no nos llevemos tanto mérito, yo quería acotar que la ciudad tiene una constitución sumamente amplia en materia de derechos. Esto es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Primero tiene un capítulo acerca de las políticas especiales que, como dice un colega, salvo el derecho a la felicidad, asegura el resto de los derechos, y además los hace operativos porque hay una cláusula cerrojo que es el artículo 10. ¿Esto qué quiere decir? Que teóricamente los poderes públicos no podrían hacer caso omiso del texto constitucional bajo el pretexto de que no hay leyes que reglamenten estos derechos. Sin embargo, pocos vecinos lo saben, y acá creo que sí tenemos una falencia comunicacional, porque el Consejo tiene sus oficinas de prensa y hace saber lo que dicen las sentencias, pero los jueces no decimos más que lo que la Constitución dice. Y en la materia de la que básicamente estamos hablando, fíjense que el artículo 11, que garantiza la identidad, dice específicamente: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condiciones psicofísicas, sociales, económicas o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Creo que la Constitución es clarísima, tenemos que aplicarla, por eso digo que las leyes se militan. No es todo mérito nuestro, sino es simplemente decir y repetir lo que la Constitución dice que está vigente, además, y hacerla cumplir. Esto es, los operadores de todos los sistemas tienen que reclamar que la Constitución se cumpla. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Petrella, Mariano Heller. Sí, Diana. No, antes de irnos o de despedirlos, quería decir que con respecto a tu pregunta sobre los fallos, cómo hacer para que no quede el fallo encerrado en esa resolución judicial, sí, yo creo que hay que darles relevancia y tenemos un compromiso con eso. Yo fui legisladora de la ciudad y como legisladora me costó un poco de trabajo con mis colegas hacer declaraciones de beneplácito con ciertos fallos judiciales que me parecían muy importantes porque marcaban este resultado de un litigio estratégico, ¿no? Un fallo que recogía derechos y que realmente sentaba jurisprudencia
aunque nuestro sistema no es ese, pero que sentaba un piso desde el cual poder exigir. Uno de esos fallos era de la doctora Alejandra Petrella, así que quiero señalar especialmente que desde hace mucho tiempo es de las juezas que tienen este marco de derechos muy presente. Y con Mariano, bueno, desde el comienzo del trabajo en común tuvimos el apoyo de su área, que en realidad es mi jefe. Está sin corbata porque vino a sociales, pero no se crean que siempre así. Vemos el peso de la discriminación anterior, ¿no? Claro, claro, porque está Se la dijo, economía voy a sin sociales, corbata. me La saco economía sin corbata, pero el derecho sin corbata, ¿no? Así en tribunales no entra, ¿no? Bueno, efectivamente este juego que se presentó en la Feria del Libro Infantil y Juvenil me parece que es una manera lúdica de entrar en otro código con respecto al reconocimiento de derechos. Y también el proyecto de gobierno abierto, que es un proyecto de transparencia que también cuenta con estos recursos, digamos, de medios de comunicación, de internet, etcétera, para poderle darle visibilidad a cierto tipo de resoluciones judiciales. También conté que en el boletín tomamos ciertos fallos para difundirlos y estamos haciendo una investigación, pero esto todavía no está avanzado, pero nuestra intención es tomar algunos temas relevantes en la ciudad, relevantes para derechos pensados desde una perspectiva de género, como temas de violencia o temas de, por ejemplo, de represión de las personas en prostitución, o temas de represión de travestis, bueno, de qué manera actúa la justicia contravencional, a veces seleccionando a quienes van a ser las personas a las cuales se les hacen actas contravencionales, o se llevan esas actas a juicio, o se falla en esos juicios, si hay sesgos de esta índole, y sobre todo porque hay jueces y juezas muy diferentes en la Ciudad de Buenos Aires. Es una justicia muy nueva, pero muy diversa. Entonces, señalar las líneas jurisprudenciales en cada uno de estos temas. Señalar, bueno, cuáles son los fallos y qué opiniones son las que están tomando preponderancia, cuáles son, porque ver esas líneas de jurisprudenciales nos va a permitir desde dentro de la justicia ver cómo somos. Esa es parte del sentido también del observatorio, haber hecho una encuesta en el Poder Judicial, ver cómo somos en temas de identidad de género y de nuestras percepciones de género hacia adentro y también hacia los justiciables, las justiciables, les justiciables. Les.